1:20. Hacemos contacto ahora con el doctor Jairo Pérez, quien forma parte de la Comisión de Unidades de Cuidados Intensivos del Distrito en Bogotá. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama en las unidades de cuidados intensivos de Bogotá? ¿Cuántas camas y qué equipos tenemos para atender esta emergencia? Buenas tardes. El panorama en Bogotá en este momento es de un poco más de 950 camas de cuidados intensivos, pero si nosotros hablamos de una tasa de ataque de la población, más o menos podríamos hablar de 180.000 enfermos, una tasa de ataque de 2.5, y de estos el 5% llegarían a los cuidados intensivos, que estaríamos hablando un poco más de 9.000, lo cual quiere decir que el número de camas que tenemos es insuficiente en este momento. Eso es lo que hemos venido trabajando en las unidades de cuidado intensivo, es mirando cómo vamos a montar los planes de contingencia, cómo estamos montando en este momento los planes de contingencia para expandirlos. Doctor, para hacer una claridad, estamos hablando de que en el distrito actualmente en Bogotá 950 camas, pero según las estimaciones por el coronavirus, podrían llegar allí más de 9.000 personas enfermas. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede suplir esta escasez? ¿Qué les dicen a ustedes desde el gobierno? La manera como lo estamos trabajando es mirando cada institución, cada hospital, cómo podemos ampliarnos. Por ejemplo, acá en el Hospital Universitario Nacional, pues tenemos 47 camas de cuidado crítico, sin embargo, ya nos podríamos ampliar a 85, pero si fuera necesario podríamos volver las 230 camas de este hospital como unidades de cuidado intensivo. Necesitamos ventiladores mecánicos y necesitamos monitores, además del talento humano y los insumos para poder atender a estas personas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento en Bogotá, mirando cómo nos podemos expandir. Y lo que buscamos, doctor, es que no tengamos que recurrir o llegar hasta este punto. Por eso quiero preguntarle, ¿están claros los protocolos médicos en el distrito para afrontar el coronavirus? ¿Cómo se está preparando, por ejemplo, al personal de salud, que es de los más vulnerables en estos casos? Sí, hay una cosa que es muy importante, y es lo que estamos haciendo pues en este momento los bogotanos o los que vivimos en Bogotá, y es lo de quedarnos en la casa, que pues ya a partir del próximo miércoles todos a nivel nacional lo vamos a hacer. Si ustedes sacan cifras y sacan porcentajes, pues bajar ese número es muy importante, que no tengamos 9.000 enfermos y 9.000 enfermos que necesitan cuidados intensivos, que tengamos mucho menos, que esa es la mejor manera como nos ayudan. ¿Cómo nos estamos preparando desde el punto de vista de talento humano? Primero, pues obviamente bajándole al pánico, porque desafortunadamente la desinformación por redes sociales también nos afecta a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparémonos para esto. ¿Y cómo nos estamos preparando? Haciendo simulacros de cómo abordar un paciente con COVID-19. ¿Para qué? Para evitar que nosotros, los que vamos a estar en línea directa con ellos, que vamos a ser el personal que lo estamos atendiendo, nos infectemos, porque es lo que está pasando en este momento en Italia y en España. El personal de salud se está infectando y ya no tienen cómo atender a esos pacientes. Segundo, a la población médica o población en salud en general que no tiene experticia en atender a un paciente en ventilación mecánica en cuidados intensivos. ¿Qué estamos haciendo? Capacitándolos, porque donde esto se nos desborde vamos a recurrir a ellos como tal para que ellos atiendan a estos pacientes en los servicios de urgencia y en los servicios de hospitalización con soporte desde nosotros, desde las unidades de cuidado intensivo. Y tercero, pues obviamente lo que más estamos insistiéndole a todas las instituciones, a las autoridades locales y nacionales, es que tengamos los insumos para protección de nosotros como tal, como personal de salud, para abordar este tipo de enfermos, ya que cada uno de nosotros que nos vayamos enfermando ya es una posibilidad que se está perdiendo muchas personas debido a que no van a tener quien los trate. Claro, doctor, ¿usted cree que se debe disponer un hospital especial para atender pacientes con coronavirus en Bogotá? ¿Qué le han recomendado ustedes al distrito en este sentido? Y también, si es verdad que se ha pensado en implementar hoteles e incluso estadios en caso de alguna necesidad. Sí.
La primera pregunta de si es necesario un solo hospital es imposible. Ustedes ya se empiezan a dar cuenta que los casos empiezan a aparecer por todo lado. Segundo, es muy importante que también esto desde el punto de vista administrativo se ubiquen estos pacientes donde haya disponibilidad de cuidados intensivos, donde haya disponibilidad de hospitalización. No como estamos funcionando ahora, que depende de dónde tiene convenio la EPS, si sí o no, sino esto tiene que ser donde esté el recurso disponible como tal. Lo que es muy importante es que todos los hospitales nos tenemos que preparar para esto. Todas las unidades de cuidado intensivo nos tenemos que preparar para atender este tipo de pacientes. Es imposible que digamos que un solo hospital lo va a hacer. Lo que estamos haciendo con el distrito, con el doctor Alejandro Gómez y todo su equipo en este momento y con la Facultad de Medicina acá en la Universidad Nacional, es mirando cómo nos empezamos nosotros a extender. Entonces, lo que ya les había mencionado acá, el hospital universitario, cómo lo hemos planteado, pero así estamos todos los hospitales acá en el distrito y ya buscando el plan B, el plan C, de cómo nos extenderíamos a otras áreas que no sean centros hospitalarios, como lo está haciendo Italia y España en este momento, que desafortunadamente se desbordaron. Finalmente, doctor Jairo, le pedimos recomendaciones a la población, especialmente a los jóvenes, para no saturar el sistema de salud, que como lo hemos entendido a lo largo de esta entrevista, este diálogo con usted, pues es uno de los principales temores en esta coyuntura. Acatar las recomendaciones que se están dando, quedarse en la casa. Como ya les mencionaba, las cifras pues son alarmantes, pero las podemos bajar. Hoy todavía podemos evitar tener ese nivel de enfermos que podríamos llegar a tener. Entonces, lo primero, acatar esas recomendaciones de quedarnos en la casa. Segundo, si ustedes tienen síntomas leves, consulten de manera telefónica. Sabemos que en este momento pues está saturado todos los canales de comunicación para soporte, pero si no tienen síntomas muy graves como tal, no recurran por dos cosas. Primero, porque si ustedes no están enfermos, allá pueden adquirir la enfermedad. Y segundo, porque tenemos que proteger al personal de salud. Y tercero, pues el lavado de manos, que es lo que más está insistiendo. Esas recomendaciones generales es lo que más nos va a ayudar. Y finalmente agradecerles a todos pues por este apoyo que nos están dando a todo el personal de salud, pero la mejor manera como ustedes nos pueden aplaudir es aceptando estas recomendaciones. Es el doctor Jairo Pérez, él es miembro de la Comisión de Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá. Gracias, doctor, pero sobre todo quedamos un poco preocupados también con el panorama que nos revela. 950 camas están disponibles actualmente en el distrito, pero se estimaría que más de 9.000 personas podrían contraer la enfermedad, el coronavirus. Gracias, doctor. Muchas gracias.